Bueno, seguimos aquí en el sindicalismo, el protagonistas y su historia, y ahora nos visita Marcelo Fernández de la CGE, la RA. La problemática de la pequeña y mediana empresa en este último tiempo realmente se ha vuelto muy grave. Hemos asistido a un cambio en lo que tiene que ver con las alianzas y con la vinculación con el movimiento obrero, y también de alguna manera la idea de pequeña y mediana empresa nos remite a los tiempos fundadores del primer peronismo y sobre todo a la figura de José Gelbar, ¿no, Marcelo? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, Alberto, gracias por la invitación. Sí, bueno, como vos decís, todo lo que dijiste es verdad. Hoy hay un cambio importante, estamos sufriendo las pymes un cambio en la política económica y productiva. Esto ha llevado a una alianza estratégica que estamos haciendo con el movimiento obrero, tanto con la CGT como la CTA, para luchar juntos, para poder convencer al gobierno, primero de un diálogo, y a través de ese diálogo cambiar las políticas que tanto están perjudicando a las pequeñas y medianas empresas. Bueno, en realidad la figura de José Gelbar es la que marca que de alguna manera ejerce una especie de tutoría, ¿no? de respeto, es una figura predominante dentro del ámbito de las pymes. Y vamos a comenzar nuestra charla con Marcelo recordando algo que fue fundamental en el desarrollo de nuestras políticas económicas, aunque lamentablemente fue breve, que son los fundamentos del pacto social que pretendió llevar adelante el gobierno de Juan Domingo Perón, iniciado con el gobierno de Héctor J. Cámpora, naturalmente, a través del denominado pacto social. Las leyes son las siguientes: ley de inversiones extranjeras, proyecto de ley sobre comercialización de granos y carnes, ley de fomento agrario, ley de corporación de empresas nacionales, ley de promoción industrial, ley de suspensión de desarrollos, ley de representantes de empresas extranjeras, proyecto de condonación de sanciones, multas, recargos e intereses por infracciones impositivas, ley de represión penal para las deshonoraciones fiscales, ley de formación minera, ley de creación de la corporación para el desarrollo de la pequeña y mediana empresa, impuesto a la renta potencial de la tierra, ley de regionalización de los directorios de los bancos de la Nación Argentina y Nacional de Desarrollo, modificación de la ley de bosques, ley de creación del Instituto Nacional de la Vivienda de Interés Social, ley de uso de tierras aptas para la explotación agropecuaria, ley de defensa del trabajo y la producción nacional, ley de nacionalización de los depósitos bancarios, régimen para financieras parabancarias, nacionalización de los bancos desnacionalizados en los últimos años. Lo estaba observando a Marcelo mientras reproducíamos este video de José Gelbar y lo veía con voluntad de subirse una máquina del tiempo, ¿no? Sí, bueno, Alberto, vos imaginate que esto es música para los oídos. Vos fíjate, la ley de defensa de la producción y el trabajo nacional está vigente. Vos sabés que increíble, está vigente, salvo que la dictadura militar le vetó, creo que eran de 9 o 10 artículos, le vetó 9 y le dejó uno solo. Y sigue vigente, es increíble, se podría haber retomado, modificado. Yo fui diputado por el Frente para la Victoria en el 2005-2009 y realmente intenté hacer algunas cuestiones de estas, pero bueno, dado el marco que teníamos político, tal vez no hacía tanta falta, porque en realidad teníamos medidas que nos estaban defendiendo y protegiendo el trabajo y la producción nacional. Pero tener una ley nos hubiera permitido darle continuidad a esto. Fíjate que decía ley de la Corporación de Desarrollo de la Pequeña y Mediana Empresa. O sea, Gelbar en la cabeza tenía realmente lo que debía ser un país, es decir, con las pymes como motor de la economía, como distribución de la riqueza, como dadores de mano de obra, como desarrollo local y regional. No nos olvidemos que la industria en cualquier ciudad es dadora de mano de obra, es dadora de empleo, de trabajo, le puede agregar valor a las materias primas que produce una región. Porque Gelbar también decía, y acá en los 14 puntos, por supuesto que no sale, pero una de las cosas que a mí me marcó mucho, es que Gelbar decía que en cada lugar donde se genere un recurso natural debe radicarse una industria que le agregue valor. Y cabe destacar que fue el ministro de Economía más exitoso que tuvo la República Argentina, y esto fue reconocido por diferentes, hasta economistas, fue reconocido por el diario Clarín cuando cumplió 60 años.
que cuando hacía los ministros de Economía que habían pasado, que Helvar había sido el mejor. Y cabe destacar también que Helvar era polaco, que solamente había cursado 4º grado de primaria, pero tenía una calle infernal, tenía un conocimiento... exactamente. Entonces digo, la verdad que terminó con un verso que a los economistas, y que me perdonen, le debe molestar, le debe doler, pero terminó con el verso de que los economistas tenían que manejar la producción y tenían que manejar los números de un país. Perón, que era un sabio en esto, cuando hizo su alianza estratégica para volver al país, como vos decías cuando comenzabas el programa, Alberto, pensó y diseñó, junto con Helvar y con José Ignacio Rucci, el Pacto Social. Y realmente el ideólogo que tuvo esto fue Helvar, que lo convenció a Perón. Pero Perón, cuando decide regresar al país, le dice: yo regreso, don José, si usted me es ministro de Economía. Y primero se lo impuso a Cámpora, que no tuvieron una gran relación, pero bueno, convivieron ese tiempo, y después cuando él asume, cuando gana las elecciones, el 23 de septiembre, lo ratifica como ministro de Economía hasta su muerte y continúa un periodo de María Estela de Martínez de Perón. Pero bueno, obviamente sus ideas necesitaban mucho apoyo político. No se podía tener esas ideas sin el apoyo político que le daba Perón. Y obviamente cuando vino la fuerza de la derecha, bueno, ya lo que todos conocemos de la historia argentina, Helvar se tuvo que ir. Y algo que, si me permitís aclarar en la historia, y vos lo debés decir mejor que yo, pero vale la pena recordarlo, que todo el mundo dice que después de Helvar vino Rodrigazo y todos se olvidan que vino Gómez Morales. En consecuencia, la industria se puso en marcha. Y todo el mundo comenzó a pensar en el desarrollo industrial. Porque no es cuestión de hablar de un desarrollo siempre teóricamente y en los papeles. El desarrollo es como el apetito que viene comiendo, hay que empezar a hacer. Entonces, pero hay que crear las condiciones de que eso sea un proceso fatalmente provocado por otro proceso al cual está encadenado. Tan pronto se puso en marcha la industria, comenzó a necesitar materia prima, la producción hubo de abastecérsela. Y así el ciclo de la producción, la transformación, la distribución y el consumo quedaron, diremos, en proceso de progreso, de aumento. Naturalmente que la habilidad nuestra no fue otra que mantener esos 4 factores del ciclo económico bien nivelados. Y tenían que manejar los números de un país. Perón, que era un sabio en esto, cuando hizo su alianza estratégica para volver al país, como vos decías cuando comenzabas el programa, Alberto, pensó y diseñó, junto con Helvar y con José Ignacio Rucci, el Pacto Social. Y realmente el ideólogo que tuvo esto fue Helvar, que lo convenció a Perón. Pero Perón, cuando decide regresar al país, le dice: yo regreso, don José, si usted me es ministro de Economía. Y primero se lo impuso a Cámpora, que no tuvieron una gran relación, pero bueno, convivieron ese tiempo, y después cuando él asume, cuando gana las elecciones, el 23 de septiembre, lo ratifica como ministro de Economía hasta su muerte y continúa un periodo de María Estela de Martínez de Perón. Pero bueno, obviamente sus ideas necesitaban mucho apoyo político. No se podía tener esas ideas sin el apoyo político que le daba Perón. Y obviamente cuando vino la fuerza de la derecha, bueno, ya lo que todos conocemos de la historia argentina, Helvar se tuvo que ir. Creo que el 1 de mayo empieza siendo un día de lucha, ¿no? A partir de lo que es la falsa acusación que reciben unos obreros en Estados Unidos a fines del siglo pasado, con un profundo contenido clasista. Históricamente el 1 de mayo era un punto de confrontación, era un momento de violencia generalmente, donde los trabajadores trataban de reivindicar sus derechos y donde el Estado reprimía sistemáticamente, y en muchos lugares ni siquiera existía el derecho de sindicalización, el derecho de agremiación. Aquí esto cambia drásticamente con el peronismo, y el peronismo convierte a lo que había sido un día de lucha en un día de festejo. Y cambia la concepción clasista del Día del Trabajador por el Día del Trabajo, y la inclusión en el contexto de la denominada comunidad organizada. Esto es muy importante, ¿no? La idea de solidaridad, la idea de ese empresariado nacional trabajando de consumo con los trabajadores, la idea justamente del reparto, de la participación equitativa en las ganancias, y me parece que es fundamental esto. Hemos transformado en aquel momento la interpretación, el sentido que adquiría el 1 de mayo.
Hoy lamentablemente nuevamente parece que estamos volviendo a la situación en la cual el 1 de mayo vuelve a ser un día de lucha, un día de disputa. Vemos lamentablemente fragmentado el movimiento obrero, vemos que hay distintos actos que no se ha podido generar unidad en términos del reclamo. Me parece que también es parte de la experiencia que hemos vivido en los años anteriores y cómo se fracturó el campo popular, que es algo que también no podemos pasar por alto. Y vamos a ver un poco cómo era el clima que se respiraba en el 6 de la sesión. La verdad que fue realmente un evento muy entusiasta y en ese contexto conviene también ir desarrollando un poco la historia del MASA antes de centrarnos puntualmente en lo que ocurrió hoy, ya que el año pasado, cuando al momento de formarse el triunvirato de la CGT, que trató de articular a esa fragmentación que se había dado en los últimos tiempos del kirchnerismo, el MASA tomó una posición diferenciada, ¿no? Porque efectivamente planteaban algunas cuestiones en aquel momento, algunos argumentos que fueron presentados nuevamente en la reunión de esta mañana. Así que si podemos ir a ver el próximo video donde vemos aquel momento en el cual se plantea la disidencia respecto de la formación de un triunvirato. Hemos decidido no participar el próximo viernes 5 del plenario de secretarios generales a los cuales hemos sido convocados, porque entendemos que no están dadas las condiciones en base a lo que el pensamiento que tenemos todos los sindicatos que conforman el Movimiento de Acción Sindical Argentino, y después del 5 seguiremos trabajando con la concepción y la idea de la visión que tenemos nosotros sobre el movimiento obrero y sobre la responsabilidad que tiene que tener una CGT realmente que sea unida para defender y no negociar los intereses de los trabajadores. Están prácticamente inconducidas. Y lo que pasó el 7 de mayo, que lamentablemente en los plenarios que hicimos los distintos sindicatos, dijimos por qué no íbamos, y nosotros dijimos lo que iba a pasar al otro día, y lamentablemente pasó. A nosotros nos entristeció mucho, porque nos salpica toda la clase dirigente, gremial. Hay una gran responsabilidad de toda la clase dirigente gremial para poder conducir la situación social actual de crisis y laboral de crisis que vive en Argentina, pero la que se viene, compañero. Pero la responsabilidad, la coherencia, la trayectoria y la credibilidad que tiene el MASA y la entidad que tomó el MASA en los distintos medios, inclusive en el propio gobierno. El MASA el año pasado fue convocado al Consejo del Salario, la primera vez que se convoca a una organización sin ser una central obrera. El MASA es considerado un movimiento donde hay no sindicatos importantes solamente, sino dirigentes con gran trayectoria, con coherencia y con gran responsabilidad. Nosotros tenemos que hay una gran crisis desde el punto de vista del liderazgo, tanto sindical como político. Y cuando hablo de político, estoy hablando de peronismo. Nosotros tenemos que gran parte de la responsabilidad de lo que está pasando la tenemos también nosotros los peronistas. Primero, porque cuando perdimos las elecciones no hicimos el análisis. Es más, no quisimos analizar que habíamos perdido las elecciones. Muchos no quisieron analizar que habíamos perdido una elección. Y durante las elecciones, compañeros, por lo menos yo en mi sindicato, y sé que muchos otros compañeros en el sindicato, en plenarios, en reuniones,
en actos, planteábamos la necesidad de por qué había que votar al candidato oficialista. Porque no era una cuestión de candidato, no era una cuestión de cambio de gobierno, sino era una cuestión de cambio de modelo, era una cuestión de cambio de política del país. Yo entiendo, compañeros, que este gobierno no se está equivocando. Este gobierno está haciendo lo que vino a hacer. Y vino a hacer lo que se hizo en los años 90. Y si este gobierno no tiene un cambio de rumbo, y que los únicos que podemos y que estamos en condiciones y que lo hicimos históricamente en las peores épocas, inclusive con los militares, somos los trabajadores, realmente estamos en graves problemas. Una serie de definiciones muy importantes, me parece, las de Di Próspero, ¿no? En primer lugar, yo creo que llama la atención sobre las causas que llevaron a la derrota. El problema de la fragmentación, el problema de una serie de solicitudes que se llevaron a un gobierno propio de parte de los sindicatos y que fueron desoídos, como el impuesto a las ganancias, por ejemplo, como el hecho de tener políticas más activas, el hecho de gravar la renta financiera, lo que aparece en la declaración de Ituzaingó, que tuviera un papel mucho más activo todavía el Banco Central, es decir, fundamentalmente el hecho de ver una presencia más activa del Estado en clave de una definición de lo que es el pensamiento clásico del peronismo, con el cual claramente está alineado el Massa y que hace muchísimo hincapié en estas declaraciones. Sí, básicamente también hablaron de una masa crítica hacia adentro, ¿no? Y que por eso nos llevó a una derrota. Y que bueno, y también siguen sosteniendo de que si esa unidad no existe, que si esa fragmentación sigue estable adentro y en el interior, bueno, vamos a seguir con la derrota. Sí, además me parece muy importante una cosa que señala aquí el secretario general de APL, que es la ausencia de autocrítica. El hecho de que, de alguna manera, quienes tuvieron una responsabilidad significativa en el resultado electoral, bueno, miran para otro lado, tratan de no aceptar cuál ha sido su responsabilidad, siguen en una posición rayana a menudo con la soberbia. Y esto me parece importante porque, tal como se ve en este discurso y tal como es la opinión que venimos vertiendo desde hace tiempo, las elecciones de este año son elecciones determinantes en lo que tiene que ver con la continuidad y la profundización de un modelo que ha generado, digamos, resultados sociales realmente espeluznantes en términos de desocupación, de caída del ingreso, de exclusión social y demás, lo hemos visto, ¿no? Es decir, se incrementaron las ventas de las 4x4 y cayó el consumo de leche, por ejemplo. Así es. Y bueno, y por eso mismo, te vuelvo a repetir, Alberto, el tema del discurso, digamos, rondaba frente a esto, ¿no? A la unión de trabajadores, pero velar por un proyecto popular y nacional, ¿no? Sí, y sobre todo el hecho de volver a los fundamentos de la doctrina del peronismo, que me parece que eso es algo muy importante en este planteo, porque efectivamente lo que se está planteando es la necesidad de tener un programa, un marco conceptual, una masa crítica, un espacio de debate, no que alguien decida por el conjunto. Y creo que por esta razón es que lo que se llama es a la movilizarse. Se señala algo muy interesante, me parece, que es el hecho de la escasa participación del sindicalismo en la Cámara de Diputados, cuando tradicionalmente el peronismo dividía por tercios la representación y le correspondía uno de los tercios, es decir, el 30% de la representación a los sindicatos. Sí, apenas hay un puñado, alcanza una mano para contar cuáles son esos representantes a lo largo de estos 12 años y cómo efectivamente está subrepresentado el sindicalismo, pero al momento de poner un freno a las políticas de Estado, los referentes de la política hacen declaraciones en los medios de comunicación, mientras que son los sindicatos los que tienen que salir a movilizar y poner el cuerpo frente a estas políticas de Estado.
Sí, y otro punto que me llamó la atención, Alberto, en el discurso, es que hay muchos movimientos que se están autoconvocando y que ningún sindicato lo está guiando a esos movimientos de la gente en las calles. Entonces, eso también me llamó la atención, porque decían, los sindicatos tenemos que estar ahí también, organizando estas masas que se están autoconvocando, que están saliendo a la calle y que están pidiendo por un trabajo digno y que están pidiendo por un buen pasar, que en algún momento lo tuvieron y ahora no pueden gozar de ello. Claro, eso era lo que decía Sergio Sacia en su alocución. Cuando él señalaba que el diputado Oscar Romero había llamado la atención sobre que en el mes de marzo se había movilizado más de 2 millones de personas, marcando sus diferencias respecto del proyecto que impulsa el gobierno de Cambiemos, pero que se trataba de una movilización que no tenía conducción. El anhelo de cualquier dirigente sindical es la unidad del movimiento obrero. Nosotros hemos ratificado por qué en aquel momento decidimos no participar de la conducción de la CGT. Lo dijo muy claramente el compañero Sacia cuando a él le tocó hablar, que nosotros planteamos que en primer lugar había que tener un proyecto. Ese proyecto fue hoy nuevamente ratificado, el famoso documento de Ituzaingó, que lo hicimos en el 2015, donde hablábamos de la problemática que podía haber si había un cambio de modelo, que tenía que ver con la apertura de las importaciones, con el cierre de las industrias, la devaluación y la posible transferencia de esa devaluación a la canasta básica familiar, la pérdida del empleo. La importancia del transporte, la importancia de defender una industria nacional, las pymes, todo lo que hemos planteado, hoy nuevamente lo vimos a ratificar ante 2.500 trabajadores. Eso fue una de las primeras diferencias que tuvimos en aquel momento con la actual conducción de la CGT. La otra diferencia, la que manifestamos también en su momento, es claro el estatuto de la CGT, que habla de un secretario general y no de la figura de un triunvirato. Por lo tanto, para que pueda haber unidad de la CGT, lo primero que tenemos que debatir concretamente cuál va a ser el modelo, el proyecto que quiere llevar adelante la Confederación General de Trabajo. En segundo lugar, lo que tenemos que hacer es acatar el estatuto, el mandato histórico de la CGT, y por último resolver quiénes serán los hombres que conduzcan la CGT. En ese sentido, volvemos a rectificar esto que lo venimos haciendo desde el 2012. Nosotros nos gusta estar con nuestros compañeros, con nuestros delegados, hablarle a la cara, escucharlo, y esto que hemos hecho hoy aquí lo venimos haciendo desde hace mucho tiempo y lo vamos a seguir haciendo. El dirigente que se separa de sus compañeros, que se aísla de sus bases, está complicado, y este movimiento de acción sindical argentino tiene un compromiso, en primer lugar, hacia sus compañeros que son sus afiliados, sus trabajadores, los que están siempre con nosotros y nosotros con ellos, y en segundo lugar con la historia del movimiento obrero. Con la medida de las elecciones de octubre, ¿cuál va a ser la postura de Massa para las elecciones? ¿Van a apoyar al candidato que surja del Partido Justicialista? El Massa ha planteado muy claramente, nosotros queremos unas PASO. Para eso hemos trabajado, estamos trabajando en ese sentido, hemos llegado a un acuerdo con distintos sectores, con el movimiento Evita, con intendentes del Grupo Esmeralda, con otros intendentes más que se están sumando, con el compañero Julián Domínguez, y estamos esperando la definición del compañero Florencio Randazzo, que creemos nosotros que hoy es uno de los dirigentes que mejor representa esta voluntad que necesita el peronismo de transformarse, de oxigenarse y de darle una propuesta clara en este momento tan difícil que está atravesando el país. Usted, como presidente del bloque del PJ, también el desafío en el Congreso, en impulsar leyes que tengan próximamente un cambio en el modelo económico. Las leyes que han tenido que ver con el mundo laboral han salido del bloque nuestro. La ley antidespido, que fue vetada por el gobierno nacional, fue un proyecto de bloque justicialista, fue consensuado con todos los bloques y fue comandada por el presidente de la Comisión de Trabajo, el compañero Alberto Roberti, secretario general de la Confederación de Petroleros, que integra la conducción del Massa. La ley de autopartes, que estuvo amplia mayoría, salió también de nuestro bloque, del cual yo soy el autor. La modificación al impuesto a la ganancia, la primera media sanción
de la Cámara de Diputados se cerró en la presidencia de nuestro bloque. Esa es la voluntad nuestra, la defensa del trabajo, la defensa del poder adquisitivo de los trabajadores, la defensa del federalismo. Hemos trabajado siempre con los gobernadores de las provincias, hemos viajado a Tierra del Fuego, fuimos los pocos legisladores que fuimos a Tierra del Fuego, a la isla, a ver y contemplar y vivir lo que están viviendo los trabajadores allí, así que ese es nuestro compromiso y siempre con la guía del MASA. El bloque justicialista se conformó en la sede del sindicato de taxi con el respaldo de todos los compañeros que hoy integran la conducción del movimiento Acción Sindical Argentina. En varias de las intervenciones se hizo hincapié en la necesidad de definir un programa y también un plan de lucha, ¿no? ¿Nos podrían ampliar un poquito al respecto? Por eso decimos que nosotros decidimos adherir a la medida de fuerza convocada por la Confederación General del Trabajo, pero sabemos también que eso no soluciona la problemática real que hoy tienen los trabajadores y los sectores más vulnerables de la sociedad. Y que desde el gobierno se ha intentado relativizar, planteando que no había transportes, planteando o cuestionando la libertad sindical, cuestionando los mandatos de los sindicalistas. Vamos a ver qué era lo que decía Mauricio Macri ayer mismo, el día del paro, cuando se reunía con un conjunto de empresarios extranjeros, fundamentalmente, en lo que se dio por llamar el mini Davos. También querría decir que es una alegría tener al World Economic Forum acá en Buenos Aires, en Argentina, después de tanto tiempo, porque es una plataforma inteligente que permite intercambiar entre el sector público y el sector privado y generar políticas de largo plazo, que es lo que todos necesitamos. Pero yendo a la Argentina, gracias por sus comentarios, profesor, y queda claro que lo que comenzó hace 15 meses en nuestro país es mucho más profundo que un cambio económico. Es un cambio cultural. Bueno, ¿cómo han visto este conflicto en su desenlace, en los distintos pasos? Desde la problemática irresuelta de la negociación docente hasta la posición de endurecimiento que ha tenido el gobierno, tanto el otro día en el paro como en la cuestión concreta del levantamiento de la carpa. El conflicto lo inicia el Estado Nacional, ministro de Educación Esteban Bullrich, al no citar a la paritaria nacional docente. Ese es el comienzo de este llamado conflicto docente que generaron desde el Estado Nacional. De ahí más se dificulta fijar las paritarias provinciales porque la situación de cada provincia no es la misma y por lo tanto se generaría, por lo que tanto hemos luchado, para mantener la igualdad o por lo menos una paridad de un salario mínimo, de un piso mínimo de lo que debe ganar cada docente en el país. Este retroceso llevaría a esto, a volver a la desigualdad entre los salarios de los distintos docentes del país. Llama la atención el hecho de que hay una disposición legal, ¿no?, que marca claramente la obligatoriedad de la convocatoria de la paritaria y sin embargo, pese a que el año pasado efectivamente lo hizo de ese modo y se jactó de ello el gobierno nacional, este año insiste de una manera que, bueno, llama la atención respecto, realmente por el hecho de, incluso la contradicción respecto de sus conductas anteriores. ¿Querés que te responda yo? Bueno, a mí me parece en lo personal que no es tan contradictoria la respuesta del gobierno. Han venido para eso, aunque a uno desde su concepción por ahí ideológica y filosófica que ve la situación social de un país como el nuestro y en base a los últimos 12 años que hemos tenido, este cambio vino para eso. Primero para recortar y cortar los derechos fundamentalmente de nosotros todos los trabajadores que somos asalariados, sino también la pequeña y mediana empresa, ¿no?, que es la que da trabajo para que el Estado pudiera funcionar, porque es la gran generadora de empleo. Y Macri está cumpliendo con ese objetivo. Y nos tocó a nosotros, trabajadores de la educación, ser la punta de lanza
en este momento de este conflicto que nosotros a veces decimos parece salvaje. Evidentemente, y está muy claro que este gobierno tiene su proyecto político y económico y por eso no se detienen, porque no congenian con el proyecto anterior. Pero ahora yo me pregunto, tuvimos un alza y tuvimos un cambio en la calidad, en la capacitación docente, esto viene desde el 2003, como bien señalás, ¿no? Ahora me pregunto, ¿qué pasa con este gran cambio? Si bien repercute en el ajuste, si bien repercute en lo económico, en el bolsillo del docente y demás, con ese cambio de calidad que hubo adentro de las aulas, llamemos calidad a la inclusión, ¿no? ¿Ustedes creen que eso va a seguir manteniéndose? ¿Los docentes se van a deganar y va a caer la calidad que pudieron ganar en la década ganada? ¿Ustedes qué opinan respecto a esto? Bueno, es complejo, pero, a ver, los docentes estamos dispuestos, como siempre, dentro de la escuela pública, a mantener lo más alto posible desde nuestro trabajo. Ahora, todo tiene un límite. Vos podés estar muy formado, pero si hay que suspender las clases porque se caen los techos o porque se electrifica una pared y nadie viene, el Estado está ausente en ese momento, ahí es donde se baja la calidad. Si los chicos ya no pueden comer en su casa y la escuela vuelve a ser el gran comedor del pueblo, ahí se baja la calidad. Si los chicos ya no reciben los libros para poder estudiar y los padres están sin trabajo, ahí baja la calidad. Si los chicos después de la escuela no tienen esos momentos para juntarse con otros organizados, tener sus coros, sus bandas, sus orquestas, sus deportes, ahí también baja la calidad. Eso es lo que uno ha aprendido, como uno se ha formado, eso no se va, y eso por supuesto que potencia la escuela pública. El tema es qué pasa con toda la comunidad educativa, no solo con el docente. Claro, porque hubo un plan de, digamos, de formación permanente en servicio que los docentes pudieron aprovechar, que bueno, hoy por hoy también se está cerrando ese programa, ¿no? Exacto, por eso, para destruir, mira, acá yo veo un vaso de vidrio. Si yo lo quiero destruir y lo tiro, ¿cuánto se tarda? Segundos. Querramos volver a recomponerlo ese vaso, si es que lo podemos recomponer. Tardamos 1 hora y el vaso no va a quedar nunca como cuando se fabricó. Con esto pasa igual, es una metáfora que viene muy bien. Acá se ha destruido sistemáticamente todo el tejido social. ¿Qué es lo que viene después del paro? ¿No? ¿Cómo imaginan los compañeros que, bueno, forman parte de espacios que no son coincidentes? Porque otra de las cuestiones que no podemos olvidarnos y que a veces afecta mucho la efectividad de la acción es cómo ha quedado fracturado desde hace algunos años el movimiento obrero y cómo hoy en día resulta tan difícil poder unificarlo. Pero recordemos otra época donde el movimiento obrero tenía una homogeneidad y una consolidación muy firme y los paros eran con movilización y tenían resultados mucho más inmediatos. Compañeras y compañeros, vayan en nuestras primeras palabras el agradecimiento a todos ustedes
desafiando la amenaza y, por qué no decirlo, la campaña difamatoria de un gobierno que no quiere escuchar a su pueblo. Hoy están aquí junto a la Confederación General del Trabajo para el logro de la reconstrucción y la liberación nacional. Hemos sido muy claros cuando luego, el día 24 de enero, en nuestra querida provincia de Corrientes, el Consejo Directivo, hartos de promesa, programaba su plan de lucha en busca de encontrar la sensibilidad social que el gobierno no tenía. Hemos sido bien claros, citados por el gobierno para hacernos promesas y para luego querer cambiar el léxico de nuestro pueblo, hablándonos de marcos y hablándonos de bandas. Los únicos marcos y las únicas bandas que conoce el movimiento obrero es la justicia social que se debe realizar como verdaderamente corresponde. Tener una familia y no poder estar acostumbrado a mantener a tu familia, alimentarla, ser el jefe de la familia, y no poder hacerlo, pasás a ser un pobre tipo y empiezan los problemas en la familia. Así que yo creo que el gobierno está viviendo una realidad. Yo antes pensaba, sinceramente te digo, antes pensaba, pucha, yo quiero que a este gobierno le vaya bien, porque si le va bien a este gobierno, nos va a ir bien a todos. Y cuando veo cómo actúa el gobierno, no quiero que le vaya bien a este gobierno. ¿Sabes por qué? Porque irle bien a este gobierno quiere decir que nos va a ir mal a todos, porque ellos nos quieren llevar a la clase media a la pobreza, a los pobres a llevarlo a la indigencia. Tiene toda la razón, porque el que tiene que ir bien es al país, no al gobierno. Porque capaz a muchos de los que integran el gobierno les está yendo muy bien, pero lo tiene por supuesto, por eso no hablo de la clase alta, porque a la clase alta le va a la mayor cantidad de gente posible. Le va muy bien, que no es el caso, ¿no es cierto? A la clase media se está cayendo a la pobreza y los pobres están cayendo a la indigencia, y así es. Lamentablemente yo pienso de que este gobierno vive en una burbuja y que tiene que cambiar el rumbo. Ojalá cambie el rumbo, así al país le va bien. Ariel, yo te quería hacer una pregunta, también enmarcando lo que estaba diciendo Juan Carlos, ¿no? ¿Vos considerás que este gobierno está totalmente convencido de que vamos hacia una mejora económica, política y hacia un cambio cultural favorable? ¿O realmente nos distrae con este discurso tan lindo, entre todos vamos a ir, entre todos sumamos, vamos todos juntos, la alegría? ¿Vos qué opinás respecto a esto? Bueno, depende a quién le va a ir bien o quién le va a ir mal, un poco lo que decía el compañero recién. Yo creo que ellos están convencidos, lo que vimos recién, las palabras de Macri, es la teoría del derrame, ¿no? Donde supuestamente se acumula capital, ustedes se lo llevan cuando quieren y va a quedar capital de sobra para que todos podamos gozar los bienes del capitalismo, digamos, ¿no? Y la realidad es que las experiencias históricas, por lo menos las dos últimas experiencias que tuvimos de un modelo económico de concentración y de extracción del capital, como fue el menemismo y como fue Martínez de Hoz, demostraron todo lo contrario, demostraron lo que decía el compañero taxista, la caída en la pobreza, en la indigencia, la pérdida de puestos de trabajo. Y yo quiero reflexionar sobre algunos números puntualmente. Cuando el gobierno dice que aumenta el trabajo, lo que está aumentando son los monotributistas. Y eso es una precarización laboral concreta, ¿no? Cuando uno deja de ser empleado en relación de dependencia y se tiene que hacer cargo de las cargas sociales y ese tipo de cuestiones, estamos hablando de un esquema de precarización. Recordemos el plan de primer empleo que habían promovido con los contratos con una cadena de hamburguesas, donde a los trabajadores le pagaban por debajo del salario mínimo vital y móvil.
creo que estamos en una etapa, en un modelo económico que no tiene en cuenta a los trabajadores y que para lo único que trabaja es para este capital especulativo. O sea, ni siquiera las inversiones extranjeras famosas son productivas, son especulativas. Entonces, en ese esquema, lo que se está viendo es una precarización permanente del trabajo. Lo que yo te quería agregar es que, bueno, también ser monotributista o trabajador independiente, como lo llaman ellos, también te crea una estabilidad laboral increíble, porque muchos que están contratados ya saben que se le termina el contrato y tampoco hay alguien que los ampare a eso, ¿no? Y por este motivo también se ha caído un montón de planes, un montón de programas, bueno, lo vemos en la docencia, lo vemos también en otros rubros, y creo que también las importaciones, volviendo a todo el sistema económico, está golpeando muchísimo a las pymes y está golpeando muchísimo a la industria argentina, ¿no? Esta gente es la que se sacó foto con Macri en el monumento al general Perón, y que Macri decía que eran los mejores sindicalistas, que eran los mejores. Y ahora, porque veo que Macri no le da lo que ellos quieren, convocan a un paro, ¿viste? Y la gente no le cree, ¿viste? Porque la verdad que, no sé si el compañero estará de acuerdo conmigo, no, pero yo sinceramente no me siento representado en su totalidad. Sí apoyo a la CGT porque históricamente como peronista tengo que apoyar a la CGT, pero no me siento representado en su totalidad. La verdad es así y los trabajadores no se sienten representados. Por eso es que un sector fue a movilizar porque está cansado de estar en la casa mirando por televisión a ver qué pasa. Pero no eran, digamos, sectores en general, y esto creo que lo que estaba comentando Alberto, sindicalizados, sino que políticos y de izquierda. No le estoy criticando su derecho. ¿Cómo que no? Si yo vi a los maestros que son sindicalizados que estaban ahí. Sí, pero los maestros también pero las maestras también vienen sumando una lucha muy complicada donde tienen que también ver y barajar y dar de nuevo. ¿Por qué? Porque el acatamiento no sigue siendo el mismo. Pero porque muchos están comprados, muchos gremialistas están comprados, ¿viste? La verdad es esa. Esto se tendría que haber arreglado muchísimo antes, lo de los maestros, y sin embargo, ¿viste? Es tristísimo decir que muchos, ¿viste? negocian por atrás, negocian la parte suya y tendría que haber mucho más unión. Hubiendo un poco más de unión, Macri no tendría la suerte de hacer y provocar como provoca. Macri para mí es un presidente que lo respeto como presidente, pero para mí es un provocador cuando dice le voy a sacar la personería gremial, María Eugenia, la personería gremial, los vamos a castigar, los vamos a mandar a un rinconcito, le vamos a sacar hasta que nosotros querramos, negociemos y después se la devolvemos. ¿Viste? Es todo muy raro. Yo creo que si los argentinos no nos ponemos las pilas, nos unimos entre todos y le decimos basta al gobierno, pacíficamente, basta al gobierno, ¿viste? Nos van a mandar al tacho a todos, a un rincón, todos en penitencia, que es lo que ellos quieren. Quieren disciplinar a los negros. ¿Ariel? Sí, a ver, volviendo por ahí al punto de lo que ocasionó, sí, yo creo que la metodología no es la metodología del día de ayer, de ir a los puentes, de cortar, no era la que estaba convocada ni por la CGT ni por las centrales de la CTA que adhirieron a la medida, ¿no? Está claro que no había movilización. Que hubiera sido deseable quizás confluir en una movilización, incluso teníamos posiciones desde distintos sindicatos, tanto de la CGT como de la CTA, de que el paro hubiera sido el día 30 de marzo y un montón de cuestiones, pero bueno, no era la medida que estaba planteada en el día de ayer. Y yo, desde el enfoque que planteaba creo que Alberto al principio, entiendo que por ahí era generar una medida que no es desluce en algún punto, sobre todo desde los grandes medios que trabajaron fervientemente la figura del carnero, vamos a decirlo mal y pronto, trabajaron para eso, es generar siempre, digamos, son todos iguales, todos hacen esto, y de alguna manera estigmatizar la lucha que se estaba dando en el día de ayer. Respecto de la representación, hay compañeros que nos sentimos representados y compañeros por otras distintas centrales. Nuestro gremio tenemos compañeros que están en la CGT y compañeros que estamos en la CTA. Compartimos la conducción de hace 20 años y respetamos mucho a los dirigentes sindicales desde el punto de vista que la mayoría están legitimados por sus bases, así como hay dirigentes sindicales que no. Claramente no, y somos críticos del funcionamiento que está teniendo el triunvirato.
de la CGT, que coincido con el compañero que fue titubeante hasta para llegar a la medida del día de ayer. Pero el desafío me parece que tenemos los trabajadores organizados es seguir trabajando por más unidad, para lograr justamente desde esa unidad en la acción, desde esa unidad concreta y lograr llegar a una unidad de concepción en algún momento, a volver a ser una única central, etcétera, lograr realizar los destinos de los trabajadores, porque en definitiva para eso estamos los trabajadores organizados, y recobrar el valor de la organización. Acá se está cuestionando a las organizaciones sindicales y el valor de la organización. ¿Es así, Fibel? No, bueno, en realidad no. Primero, buenas noches a todos y felicitaciones por este emprendimiento de la TV sindical. Lo estábamos esperando hace mucho tiempo. Los docentes privados, desde ya, por un defecto del lenguaje, nos llamamos a nosotros mismos equivocadamente. Nosotros somos docentes de escuelas públicas, de gestión privada. Efectivamente. Pero la educación en la Argentina es educación pública. Existe un único sistema educativo que es el sistema de educación pública, en donde conviven varias gestiones, la gestión privada, la gestión estatal, que es la más grande, y después hay otras gestiones cooperativas, gestiones sociales. Nosotros siempre decimos esto, somos docentes de escuela pública, que a veces trabajamos en gestión privada y a veces trabajamos en gestión estatal. Nos formamos en escuelas públicas, a veces de gestión privada y a veces de gestión estatal. Y no dejamos que ningún alumno se caiga en ningún lado, porque nosotros educamos para la justicia social. Esto es una respuesta al señor presidente, que decía que algunos alumnos se caían en la escuela pública, ¿no? Bueno, se caían en la escuela pública para él de gestión estatal, que me parece que no la conoce. Bueno, tenemos a nuestra especialista en educación, Claudia Burgos. Bueno, si así se puede llamar, pero estaba pensando este tema de que el tema de gestión privada sería que digamos, el Estado le paga los sueldos a los docentes, y desde el año pasado venimos sufriendo un recorte bastante importante en el presupuesto de la educación, y me preguntaba cómo afecta esto a las escuelas de gestión privada, digamos, ¿no? Bueno, hay varias cuestiones respecto también a las escuelas técnicas que son de gestión privada y que hay algunos años que no se le están abriendo por el no pago a los sueldos docentes. Sí, la escuela de gestión privada, como bien decías, recibe, el aporte estatal que recibe es exactamente y ni un peso más que la masa salarial de los docentes que trabajan en esa escuela. Ni siquiera recibe el aporte del personal no docente, por ejemplo. Y nosotros discutimos en la misma paritaria que discuten nuestros compañeros de gestión estatal, porque los docentes de gestión privada ganamos, y esto me gusta decirlo en estas palabras, ganamos con suerte lo mismo que gana un docente de la gestión estatal. Porque hay muchos de nuestros compañeros, y sobre todo en la Ciudad de Buenos Aires, casi un 30% de los docentes que trabajan en escuelas de gestión privada, que ganan mucho menos que los docentes de gestión estatal, casi la mitad de lo que gana un docente incorporado a la educación oficial, digamos. Ejemplo, el docente de matemática, la maestra de grado, el docente de educación física, son docentes incorporados a la gestión, a la currícula oficial de un establecimiento educativo. Después están los otros, el docente de teatro, el docente de cerámica, el docente del taller deportivo, que justamente en esos docentes donde las escuelas de gestión privada basan su estrategia de marketing. Porque cuando vos vas a pedir un lugar para tu chico, te dicen, mirá que en esta escuela él va a tener teatro, va a tener cerámica, va a tener talleres deportivos, por eso te conviene mandarlo acá. Esos son los docentes que están más precarizados en esa escuela, los docentes que ganan menos, los que tienen menos condiciones de trabajo. Fibel, vos señalabas la diferencia entre las escuelas de gestión pública y las escuelas públicas de gestión privada, pero el conflicto es amplio realmente, ataca al conjunto de la educación, y también porque hay una disposición de la ley que plantea la necesidad de convocar a una paritaria nacional previa a la discusión puntual en cada una de las provincias, ¿no? De este modo se fijaría un piso salarial para el conjunto de los docentes y luego con un fondo compensador que depende o que está en la órbita del Ministerio de Educación, se de alguna manera auxiliaría a aquellas provincias que no alcanzaran a cubrir ese piso. Y aquellas otras provincias que están en condiciones de pagar un salario superior, bueno, efectivamente pueden llegar a negociarlo. Pero no es lo que pasa, y tampoco pasa esto en la
universidad, ¿no? Le preguntamos a Rodrigo Silva su opinión. Sí, justamente, ante todo, buenas noches y gracias por invitarnos y por ser partícipes de este programa. En el día de mañana se va a estar celebrando la paritaria en el Palacio Pisurno, el martes 28, y hasta el momento las ofertas que hemos recibido fueron insuficientes. Algo para destacar es que las dos centrales sindicales, tanto CONADU como CONADU Histórica, después de mucho tiempo, muchos años, han coincidido con el reclamo de un 35%. Ese 35% se compone con un 10% de pérdida de poder adquisitivo que tuvimos durante el año pasado, más la inflación que estamos previendo, que es de un 25% anual. Pero lo importante es no recaer nada más que en un reclamo salarial. Es una lucha mucho más de fondo lo que queríamos plantear. Muchos medios lo que hacen es retrotraer toda esta lucha en función a un reclamo salarial, cuando en realidad hay otras cuestiones que estamos reclamando, que parten a partir de una visión de país y de una visión de la educación que tenemos. Hubo una serie de recortes a programas, Profite, la universidad hace muy poquito abrió una escuela técnica también, en el año 2014, el presupuesto aprobado para el año 2015 recién se pagó, corregime si no es así Jorge, en diciembre de 2016, y el presupuesto del 2017 2016 todavía no se giró. O sea, la universidad está solventando todos los gastos operativos que está teniendo esta escuela técnica. Se está haciendo cargo del comedor, se está haciendo cargo de los sueldos docentes con recursos propios de la universidad. Y también quiero dejar marcada una cosa, ¿no? Porque aquí hemos hecho una referencia respecto de la similitud del plan económico de la dictadura respecto del presente, y también marcado la diferencia entre las condiciones políticas que imperaban en aquel momento y en este. Yo creo que la derecha argentina tiene o ha tenido a partir de 2015 la oportunidad histórica de construir un partido con respaldo popular. Y efectivamente me parece que tiene que cambiar algunas actitudes. Por ejemplo, que cuando el pueblo se manifiesta en reclamo de sus salarios o de mantener un nivel de vida o de tener tarifas no está aceptables o pagables, no está conspirando contra el orden institucional, simplemente está defendiendo su derecho a la vida. Y los gobernantes deben comprender eso. Si los gobernantes comprenden el sentir del pueblo, posiblemente puedan estar mucho más tiempo en la gestión y puedan hacer muchas más cosas. Pero es muy difícil hacer cosas en democracia con la calle en contra y con la mayoría del pueblo en contra también. Por eso, en definitiva, me parece que todos queremos consolidar las instituciones, todos queremos que este gobierno llegue al fin de su gestión y también queremos que escuche básicamente los reclamos de la sociedad, que escuche el sufrimiento de la sociedad y que tenga una política que lo acerque a aquella esperanza que generó en 2015 y que se fue diluyendo durante este poco más de un año de gobierno. Por eso me parece que esto es fundamental. Creo que los partidos políticos deben ser voceros, canales de las preocupaciones sociales y fundamentalmente cuando se está en el gobierno la política que hay que llevar adelante es la política que dictan las mayorías, porque esas son las reglas de juego que imperan en una democracia. O al menos lo que se promete en campaña. Son las reglas de la democracia y la verdad, con nuestra tradición como país, con nuestra historia, con los años oscuros y todo lo demás, no creo que a ningún gobierno le sume salir a cuestionar temas que ya están consagrados por la sociedad. Los desaparecidos, más allá de cuántas hayan sido las denuncias efectivas registradas por las CONADEP, en el imaginario popular son 30.000 y eso es lo que vamos a seguir. Y desde luego que todas las medidas que está desarrollando este gobierno son extremadamente perjudiciales para todos aquellos que padecemos algún tipo de discapacidad. Simple y sencillamente porque el gobierno no permite y no contempla lamentablemente la inserción laboral para personas con discapacidad. Situación que por otra parte está contemplada en la legislación vigente
en nuestro caso en el ámbito de la Ley 10.592 en la provincia de Buenos Aires y sus modificatorias, pero lamentablemente este gobierno hace caso omiso, hace oídos sordos a todas nuestras necesidades. El porcentaje de personas con discapacidad que tenemos la suerte de tener un trabajo es muy pero muy poco, a pesar de que la legislación establece, a riesgo de ser redundante lo reitero porque me parece que vale la pena, la ley 10.592 en la provincia dice que establece un cupo del 4% de las distintas modalidades de trabajo en la provincia de Buenos Aires para ser ocupadas por personas con discapacidad, que deben ser ocupadas por personas con discapacidad. Esto lamentablemente no se cumple. Pero de todas maneras se hizo una sesión testimonial, de la cual ahora vamos a ver una de las intervenciones que me parece que es muy significativa, que es la de justamente Héctor Daer. Hasta ahora se había planteado un poco, o se había cuestionado por muchos de nuestros invitados, la actitud que había sostenido la CGT, o el triunvirato de la CGT, respecto de una intervención más activa, más protagónica. Pero creo que realmente en la intervención de ayer Héctor Daer salió a romper lanzas y planteó claramente, y en este primer segmento vamos a ver, la cuestión docente, y luego más adelante veremos cuál es la posición que él fija de la CGT en caso de que no haya novedades. Esto por un lado, y no quiero sobreabundar en estos temas que han abundado los diputados preopinantes, pero quiero también resaltar un tema y que me parece que es imperativo que el Ministerio de Trabajo y el Gobierno en su conjunto cese esta política persecutoria sobre la dirigencia sindical en su conjunto y sobre los dirigentes de los sindicatos docentes. No es una buena práctica que cuando se quiere eludir el debate, cuando se quiere eludir la posibilidad de acuerdos o no, como bien lo decía el diputado Recalde, se puede llegar a un acuerdo o no, pero lo que no se puede hacer es intentar doblegar a las organizaciones sindicales, intentándole sacar la personería gremial o poniéndole multas impagables, porque eso no soluciona el problema y para eso van a tener respuesta no solamente de las organizaciones sindicales docentes, sino que ahí tendrán una respuesta de todo el movimiento obrero organizado. Contundente, por cierto, la intervención de Héctor Daer, ¿no, Maxi? Sí, la verdad que contundente y se mete, digamos, en un punto que creo que es clave, ¿no? Que es la violación, digamos, del artículo 10 de la Ley de Financiamiento Educativo por parte del Gobierno Nacional, que es lo que, en términos legales, digamos, habilita, o lo que debería, digamos, habilitar a la paritaria nacional. Y en este sentido, digamos, me parece que también hay una relación con que, y esto es una pregunta a cualquiera de ambos, digamos, ¿no? Si estamos viviendo la tercera transferencia educativa en términos históricos, digamos. La primera fue la escuela primaria en el 79, durante la dictadura militar, cuando se pasa, digamos, a los ámbitos municipales y provinciales. La segunda transferencia fue durante el menemismo, cuando se transfiere la educación de la escuela secundaria, se municipaliza, digamos, la escuela secundaria. Y la tercera, la pregunta es si sería ahora, con la provincialización de los contenidos educativos. El presidente Macri nos miente cuando nos está diciendo en cuanto a cuestiones de estadísticas y calidad educativa con respecto a nuestros pibes y pibas en las escuelas públicas de la ciudad de Buenos Aires. Y a lo largo, a nivel nacional obviamente también, pero la situación que nosotros conocemos en nuestra ciudad. Porque para nosotros es fundamental, cuando él habla de tener un buen empleo, nosotros primero vemos que primero hay que tener una política de Estado que tenga que ver con condiciones políticas, económicas y sociales que permita el avance de nuestros estudiantes. No se puede pensar
de calidad educativa y de conseguir un buen trabajo solamente con buena voluntad o tener buenos promedios, porque nosotros podemos hablar de nuestros chicos y chicas con un nivel de calidad educativa y no necesariamente eso significa de que consigas trabajo. En todo caso, eso es parte de las trampas, primero de su gobierno, del capitalismo, en el sentido de que genera competencia, y cuando están hablando de la posibilidad de trabajo, están hablando en función de desplazar a otros en cuanto al ingreso al mercado laboral. Segundo, también nos parece muy importante remarcar que cuando él habla de poner las cosas claras y de que nosotros no tenemos voluntad de querer negociar, nos está nuevamente mintiendo. Mintiendo en el sentido de que primero no está cumpliendo con una ley que nosotros tenemos desde el año 2007, que es la paritaria nacional. No solamente cuando nos convoca y se burla de las convocatorias porque bajo la trampa de que se resuelve distritalmente o en cada provincia, no cumple con la paritaria nacional que nosotros venimos primero reclamando desde este año. Segundo, que el año pasado nosotros tuvimos paritaria nacional y en los años pasados también tuvimos paritaria nacional. Él no está cumpliendo con la ley. Lo que está haciendo es disciplinar al conjunto del movimiento de trabajadores, al movimiento obrero, y como decían ustedes ahí en lo que pasaban del secretario general, del parte del triunvirato del secretario general Daer, él está expresando muy bien que este es un ataque no solamente a los docentes, sino al conjunto del movimiento de trabajadores. Efectivamente, de alguna manera, la tesis que han sostenido los sindicatos y también han sostenido las agrupaciones empresariales ha sido esta, ¿no? Como que hay una política de amedrentamiento, hay una política muy clara del Estado de intervención, de tratar de recortar derechos adquiridos, y por el otro lado vemos que hay una respuesta y que más o menos un frente muy cerrado en cuanto a esa respuesta, que nos plantea la idea de que en realidad la cuestión docente parece ser un caso testigo, pero que en realidad la metodología y sus resultados se estarían extendiendo al resto de los sindicatos. Bueno, opiniones divididas, ¿no? Mauricio Macri crea empleo en los Estados Unidos, va a buscar inversiones a los Estados Unidos, busca inversiones petroleras, va a ofrecer vaca muerta al mejor postor, me parece. Por un lado sabemos que es mucho mejor negocio especular que invertir. Por el otro lado sabemos que los trabajadores están cubiertos por una legislación protectiva, sólida, que se mantiene desde hace mucho tiempo y que efectivamente de alguna manera tienen ciertas condiciones que no se dan en otros lugares donde el trabajador está absolutamente entregado a las disposiciones del capital. El punto es que luego las mayorías votan un gobierno que apoya un modelo que va claramente en contra de la consolidación del trabajo genuino, y de alguna manera sabíamos con qué nos íbamos a encontrar. Y ahora a futuro la gran pregunta es, ¿no?, el hecho de cuáles las posibilidades de transformación, hacia dónde vamos, porque realmente sabemos que inversiones en estas condiciones no van a venir. El clima social se está enrareciendo claramente y tenemos elecciones en el mes de octubre que todos consideran que van a ser determinantes. El gobierno, para demostrar a partir de ese momento cuál es su verdadero plan, ¿no? De hecho se está anticipando una serie de medidas que podríamos definir como de ajuste. Y del lado de la oposición está un poco la certeza de que con un resultado electoral favorable podría ponerse coto a un intento de seguir avanzando y tal vez de dar una vuelta hacia atrás en esto. Pero efectivamente, en esta situación de indefinición, todavía para octubre faltan varios meses. Acá ese es el problema, ¿no? Creo que es fundamental, que es el hecho de que me parece que estamos viendo una situación de transición, pero no sabemos hacia dónde. Y realmente creo que a veces el hecho de priorizar, lo cual no está mal, determinadas perspectivas en términos ideológicos, nos hace olvidar una cuestión de fondo que es el pragmatismo de que tenemos que construir todos los días.
De hecho, economistas liberales, el caso de Broda y demás, han señalado, bueno, que el plan A del gobierno fracasó, no hay plan B, que no se puede, y lo sabemos aquí porque lo hemos vivido muchas veces, que no se puede sostener una economía sobre el endeudamiento, porque el día en que se deja de prestar, cuando ya el país no tiene que ofrecer o no tiene garantías de pago, evidentemente la situación es gravísima, es decir, se destruyó la producción y no hay una alternativa. Los empleos de calidad, en realidad, no quedan claros cuáles son. Realmente sería deseable que el gobierno, además de expresarlo, nos mostrara claramente, porque creo que también serviría para que la sociedad tuviera una guía respecto de hacia dónde está marchando, ¿no? Me parece que lamentablemente estamos cayendo en algo que había caído el gobierno anterior, que era convertir casi todo en discurso, ¿no? Es decir, fundamentalmente, básicamente, llevar una especie de competencia respecto de ver cuál es el discurso más radicalizado, pero en la práctica esto no se correspondía con medidas concretas. Hacer cosas grandes nunca es fácil, nos decían, y de hecho, bueno, tratando de recuperar la economía norteamericana, ¿qué se hace? Se baja la tributación, hasta $25.000 no se paga, se baja el costo laboral también a partir de bajar la tributación de las empresas, se fomenta la producción y el empleo tratando de revertir el proceso de una economía que estaba totalmente enfriada en los Estados Unidos. Entonces, esencialmente vemos como las dos caras de la moneda, ¿no? Vemos, de un lado, un intento por tener una mayor presión tributaria, por incrementar la recaudación. El otro día teníamos aquí un empresario que nos comentaba que de cada 100 pesos que se pagaban en concepto salarial, terminaba llegando al bolsillo del trabajador cerca del 33%, ¿no? Es decir, no llegaba más de 33 o 34, producto de los impuestos, de las regulaciones, del IVA y demás. Y aquí lo que estamos viendo es que Estados Unidos de alguna manera está llevando adelante un programa que yo no le diría peronista, pero que tiene bastante que ver con aquellas políticas keynesianas de los años 30. Ponerle dinero en el bolsillo a la gente, tratar de bajar los impuestos y dejar que la economía funcione, básicamente a partir del consumo y el desarrollo del mercado interno. Pero creo que se puede trazar alguna línea con continuidades y discontinuidades entre lo que fue desde el retorno de la democracia, la lucha de los sindicatos de la educación, y cuando digo educación lo digo en un sentido amplio. Para mí los trabajadores de educación somos todos los que somos trabajadores del sistema de educación formal, desde nivel inicial a superior universitario, no universitario, terciario, hasta los compañeros, por ejemplo, de ATE, porque también la gestión y la administración de la educación es parte del trabajo educativo, pero esa línea nos puede ubicar desde lo que fue la Carpa Blanca y todo lo que se consiguió a partir de esa lucha, que me parece que es un piso. Hoy Hugo Yasky hablaba de cuando se conformó CETERA, en el año 73, si no me equivoco, donde se hizo el salto de el significante del apostolado, los docentes como apóstoles o como sacerdotes de la educación, ¿no? en el discurso liberal clásico, neoliberal siglo XX, en ese momento que se configura este nuevo significante, que somos trabajadores y trabajadoras de la educación. No somos docentes, somos trabajadores y trabajadoras de la educación, lo que le da no solo una dimensión política totalmente distinta, sino también una amplitud al campo y complejidad muy diferente, inscriptos, por lo menos esa es la posición que compartimos con Lautaro, que compartimos con los miles de compañeros y compañeras de los espacios en los que estamos, con una impronta y una mirada latinoamericanista. Así que la lucha no es solamente en la coyuntura local, que se ha agudizado, sino que, bueno, son procesos donde por momentos habíamos logrado ciertos avances que nos están intentando hacer retroceder y que no vamos a permitir que eso suceda, porque el piso ya subió, digamos, de derechos, y me parece que la escuela itinerante de algún modo es un símbolo de esa lucha. Que yo creo que mientras te estaba escuchando, estaba pensando que en realidad para mí el gobierno lo que hizo fue
ajustar y achicar el Estado, porque en realidad no le interesa, porque para él, para el gobierno, y lo ha dicho claramente Mauricio, el Estado es un gasto, ¿no? Los salarios son un gasto. Entonces creo que quiere descansar o quiso confiar, digamos, en las inversiones, en las empresas privadas que iban a tomar esos desempleados, esos puestos de trabajo que, digamos, dejaban en la calle, y que en realidad, bueno, todo eso desencadenó en un conflicto social muy grande y que desestabiliza, digamos, ¿no? al país y desestabiliza la política, y que obviamente todavía con este contexto social no van a venir inversiones, y por eso, bueno, sale a la luz Techin o salen otras empresas multinacionales que están aquí. La particularidad es que Techin cierra o limita su producción local y amplía su producción en los Estados Unidos. Sí, obviamente, y claramente tienen, digamos, el foco en Vaca Muerta, que bueno, que ya venía del gobierno anterior, eso reservándose. Creo que llegamos a esta situación en donde termina ganando la presidencia de la Nación un sujeto que no tiene una vinculación favorable con la clase trabajadora, siendo la mayoría de los trabajadores asalariados, es decir, trabajadores que están en relación de dependencia, por errores que no han sido, digamos, para nada sublimes de la gestión anterior, y una cierta falta o un cierto error en la comunicación de políticas que el gobierno anterior venía realizando, sumado a este poder que tienen los medios masivos de comunicación, que de repente informan tanto y repiten tanto una misma noticia, que hace que las personas en un mundo que se está, digamos, volviendo cada vez más tecnológico, en donde la tecnología es sinónimo de progreso y el progreso parece ser sinónimo de vaya uno a saber qué cosa, los trabajadores y la ciudadanía en general está siendo avasallada por una repetición de noticias constante que hace que de repente uno pueda perder el eje porque no está pensando desde su propia situación. Yo considero que el pensamiento es un pensamiento situacional, uno piensa desde el lugar que ocupa. El problema es cuando grupos concentrados de poder, como son los medios masivos de comunicación, comienzan a tocar esa situación y hacerte creer, a través de las premisas que lanzan constantemente, a través de los diarios, las radios y la televisión, que tu situación no es exactamente esa, que vos podés ser de alguna manera, a través de tu mérito, una persona que obtenga una situación económica en extremo favorable, cuando sabemos que no es así, y cuando sabemos que a lo largo de la historia argentina los trabajadores se han desarrollado de modo colectivo y han obtenido sus derechos luchando colectivamente. No hay una cuestión meritócrata en el trabajador argentino, sino una cuestión de lucha, de solidaridad y de fraternidad entre los trabajadores para poder tener día tras día una mejor calidad de vida y un trabajo cada vez más digno. Así con todas nuestras variables. La única variable de ajuste que nos dejan tener es la del salario, y todas las demás son impuestas. Y eso la verdad que nos trae una trama importante, porque nosotros teníamos que negociar a la baja, sabiendo que eso era un boomerang, porque eso redituaba también en nuestro consumo. Pero bueno, es ahí como estamos. Entonces ahora creo que la lucha es en conjunto, y es el tratar de buscar un proyecto productivo. Producción y trabajo fue el lema que nosotros nos unimos con la CGT y con la CTA y con todos los movimientos que sea necesario,
porque es lo único que nosotros vamos a seguir trabajando. Vemos ahora como todo rueda alrededor del sistema financiero, y el dólar baja porque entran capitales, porque el banco... El dólar baja, pero aparentemente hay un anuncio de que no va a bajar por mucho tiempo, ¿no? El anuncio que ha hecho el otro día el presidente del Banco Central respecto de la compra de 25.000 millones como para secar la plaza. Claro, lo que pasa es que está haciendo movimientos de papeles y de la producción no se está hablando. Todo eso que está pasando son movimientos de papeles. Es decir, nosotros necesitamos dólares, entonces pedimos prestado dólares. Entran los dólares, entonces cae el dólar y subimos las reservas. Compramos dólares para que los dólares no siga bajando, pero eso va a traer inflación. Y lo que queremos es bajar la inflación, porque los dólares los tenés que comprar con pesos. Y si hay pesos en la calle va a haber inflación. Entonces, esa es una trampa, siempre va a ser una sábana corta, porque en el medio no metés la producción, no metés la generación de riqueza. El consumo se hace a través de la producción, ¿no? Porque es el que te da el origen del dinero y además te da el producto. Si vos consumís sin producir, sabemos lo que es eso. Cualquier familia sabe que si empieza a consumir pero no produce por otro lado, es la quiebra, es la deuda. Bueno, a nosotros nos está faltando, y de hace mucho tiempo, un proyecto productivo. Desde la perspectiva sindical, para nosotros este es un momento clarísimo que quedó consolidado en el último paro, donde la pequeña y mediana empresa adhirió al paro, que es una cuestión que no tiene que ver solamente con el aspecto sindical en términos de defensa de los trabajadores, sino que tiene que ver con el tema de la industria nacional, que es la que nos da la fuente de trabajo. Y me parece que en ese sentido estamos en un problema profundo, que si no encontramos ciertos consensos y ciertos objetivos comunes que nos permitan plantear nuestras problemáticas y encontrar una síntesis superadora, vamos a seguir en una crisis, ¿no? Y hasta hace 3 años atrás teníamos una perspectiva de discutir dentro del marco de la paritaria no solamente cuestiones que hacen al salario, sino a condiciones de trabajo, porque la paritaria es mucho más amplia que solamente discutir cuestiones salariales. Y en este momento, la verdad que lo que estamos, lo que estamos sujetos es a preservar la fuente de trabajo y discutir justamente el menor costo posible para los trabajadores. Esta necesidad, digamos, muchas veces parecería que se plantea más en gobiernos neoliberales que en gobiernos nacionales y populares. Hace poco hubo un caso en American Express que rompe, digamos, con esta lógica y que habla de la tercerización, digamos, de las multinacionales y cómo eso afecta al empleo argentino, ¿no? Contá vos, mejor dicho, pues yo no tengo muy claro esto, pero fue que digamos, lo que es el call center de American Express pasó a México. Sí, esa fue una determinación que tomó la compañía. American Express tiene una estructura, digamos, muy verticalista, en donde su dirección está en Estados Unidos, por lo tanto, la Argentina, digamos, en ese sentido no tiene capacidad tampoco para, ni peso para frenar una decisión de ese nivel. Para nosotros, incluso el tema del call center es un trabajo muy deslocalizable, eso lo sabemos, pero el problema no es ese, sino el rol del Ministerio de Trabajo. Porque este no era un tema nuevo para nosotros, lo veníamos marcando ya hace prácticamente un año, digamos que existía esta posibilidad. Y cuando fuimos al Ministerio de Trabajo, por esta cuestión específica, el Ministerio de Trabajo laudó claramente, digamos, a favor de la libertad empresarial, sin proteger el trabajo argentino. Y entonces, ante esas situaciones, la indefensión que tenemos nosotros como trabajadores es muy grande. El rol del sindicato en ese caso fue garantizar que, porque sacaron retiros voluntarios, muy importante, estamos hablando de que American Express dio el 200% de indemnización a los trabajadores como para hacer una salida prolija.
Y lo que nosotros planteamos como sindicato fue que todos aquellos compañeros que se quisieran quedar tenían que ser relocalizados, fue una decisión del sindicato. Y bueno, y esa fue nuestra negociación. No pudimos hacer más porque no tuvimos el acompañamiento institucional del Estado, digamos, en ese sentido, de convocar a la empresa también a dar cuenta de por qué se estaba llevando 300 puestos de trabajo, sino que siempre sentimos de que hubo un dejar hacer. Mucho la atención a este comentario, atento que varios compartimos esta idea de que lo financiero estaba al servicio del capital y el capital al servicio de la economía y la economía al servicio del ser humano, y en el medio aparecían todas estas empresas encargadas de materializar eso. Y en relación a la competitividad en términos concepto multidimensional, ¿sí? Es decir, cuánto de esa competitividad tiene que ser aportada en términos de decir, bueno, a ver, productividad, que sí depende del sector privado, y cuánto de esa competitividad está compuesta por variables exógenas a las que puede controlar la propia empresa, ya sea tipo de cambio, ya sea tasa de interés. Entonces muchas veces la sensación es que desde el lado del gobierno se acusa de falta de competitividad porque el empresariado no mejora sus condiciones, o no ayorna su maquinaria, o no aumenta su productividad. Y del lado del empresariado aparecen que las cuestiones de competitividad, o por ejemplo lo vinculado a logística, lo vinculado al tipo de cambio, depende del otro. Entonces la pregunta sería, ¿cuál es el mea culpa de la competitividad que ustedes creen que le falta al sector privado, y cuál de esa competitividad que tendría que aportar lo público es la que les está faltando a ustedes? Mira, el sector empresario, sobre todo el sector pyme, somos sobrevivientes. Sabemos manejarnos en las realidades que se nos imponen, y en esto es que sobrevivimos. Y es por eso que somos un sector tan chico, porque las políticas nos hacen esto. Nosotros somos muy eficientes en las condiciones en que estamos. Si no, ya estamos muertos. Si no, pone a cualquier empresario eficiente de un país eficiente de acá, no creo que no dure una semana, porque no puede entender esto del 40%, no puede entender de las tasas de interés, no puede entender que el 17% nada más sea del PBI sea crédito, y la mayoría es para el consumo y nada para la producción. No, es decir, nosotros somos muy eficientes y trabajamos con la realidad que el Estado nos da, que la sociedad nos da, y es ahí donde estamos. Nosotros queremos cambiar esas variables, ¿no? O sea, obviamente nosotros no podemos manejarlas, las que te dije, o como muy bien dijiste, de logística. El otro día estaba haciendo una cuenta, traer 1 metro cúbico del Chaco a Buenos Aires nos cuesta $55. Traer el metro cúbico de Hong Kong a Buenos Aires cuesta 44, ¿no? O sea, si el mismo producto lo puedo hacer en el Chaco al mismo precio que en Hong Kong, todavía me sale más barato traerlo de Hong Kong por el flete. No, está claro que también es imposible competir con China, esto lo tenemos todos claros, por las condiciones de trabajo incluso que tiene, y pero además, la fuerza de trabajo. Si el Chaco tuviese el mismo precio de producción, que no lo va a tener, pero suponiendo que tiene el mismo precio, ya solo la logística te mata. Con respecto, puedo contestarte, con respecto a lo que nos toca a nosotros desde el sindicalismo y de los trabajadores, yo creo que la mano de obra, digamos, de los trabajadores argentinos es de alta calidad, especialmente en el sector en el que yo estoy, que es Prisma, digamos, y todo lo que tiene que ver con el área de sistemas y de procesamiento de datos, es de altísima calidad. Incluso ahí en American Express, el sector que no se pudieron llevar por una cuestión de que no tienen manera de conseguir, digamos, lo que se consigue acá en la Argentina, es la parte de idiomas, en donde hay compañeros que manejan 3, 4 idiomas, atienden en alemán, atienden, digamos, en portugués, atienden en italiano, en inglés, en francés, y yo lo que creo es que acá tenemos un desarrollo muy importante en términos de calidad de parte de los trabajadores, y que incluso las empresas, coincido con lo que dice acá, ¿cómo era tu nombre? Raúl. Las empresas tienen una alta eficiencia. Ahí nosotros en el lugar que a mí me toca, que es Prisma, que no son los que fijan, de todos modos son los bancos los que fijan, digamos, las alícuotas, lo que vemos es que hay una alta eficiencia.
pero respecto a esto último que vos estabas diciendo, me estaba preguntando sobre la presión fiscal, cómo afecta y en qué medida los afecta y también a los trabajadores, ¿no? Mira, para hacer un número rápido, de cada 100 pesos que sale de una empresa para pagar salarios, al trabajador le llega a 48. En el medio, al bolsillo. En el medio se quedaban aportes, contribuciones, ART, que son todos salarios diferidos, son impuestos. Los impuestos siempre es el servicio diferido, ¿no? Pero le llega a 48%. Ese 48% el hombre va a consumir, le sacan el 21% de IVA y 6% de ingresos brutos en cascada, ¿no? ¿Cuánto le quedó para consumir? ¿No? Todo eso si es que no paga impuesto a las ganancias. Por eso. Esa es parte de la carga, sumándole toda la carga impositiva, digamos, que tenés con luz, gas, digamos, que ya la soportamos no solamente como trabajadores, sino como ciudadanos, porque no nos podemos escindir, digamos, y el salario básicamente es nuestro modo es nuestro sustento. Nos ha quedado corto el programa. Bueno.